Ok, muy bien. Buenas noches. Seguimos aquí con el tema de cuáles son las perspectivas del movimiento social. Y bueno, es muy interesante este balance que se hacía hace un rato. Lo que me parece fundamental hacer es, como para cerrar este bloque, es básicamente con dos preguntas. Bueno, respecto a la situación actual que se encuentra el movimiento, bueno, ¿cuáles son las posibilidades para que pueda transitar por lo menos estos meses? Esa es la primera pregunta, es decir, se viene un tiempo en el cual las universidades se van a ir de vacaciones, vienen las fiestas de fin de año y ahí es cuando generalmente los movimientos se debilitan tremendamente. Bueno, ¿qué va a pasar? Y la otra pregunta respecto al futuro, ¿qué es lo que va a pasar con este movimiento? A mí me parece muy interesante plantear la discusión de qué es lo que se necesita. Básicamente las últimas opiniones que ha habido acerca del movimiento han sido básicamente dos. Esta ha sido, bueno, tanto en las calles, en el movimiento, como entre los activistas, como entre algunos intelectuales, es respecto al que sigue. Y la primera perspectiva es que el movimiento no va a llegar a más, a lo mucho a lo que se va, si las universidades se fueran a huelga, en todo caso lo que conseguirían sería una serie de reformas, el sistema volvería a adaptar las demandas del movimiento social, las transformaría para volver a mantenerse, mientras que hay otra postura que sugiere que el movimiento social puede llegar a algo más, que puede haber una fuerte movilización histórica que busque la transformación a fondo de este país. Entonces, esas son las dos cuestiones. A mí me parece que en la historia de este país se abre esta disyuntiva, efectivamente creo que es real, y creo que va a depender muchísimo de la conciencia y de la dirección que tome el movimiento estudiantil. Creo que es momento de que los estudiantes se planteen la posibilidad de una estructura política permanente. Esto es muy complicado, en verdad. El último antecedente de una organización a nivel nacional estudiantil se remite al movimiento zapatista después de 1994. Y era una etapa en la cual se intentó conformar la Convención Nacional Estudiantil, que al final no cuajó porque no hubo continuidad, hubo algunas divergencias ahí con el movimiento zapatista, pero bueno, esto es lo que me parece que va a ser fundamental si queremos que este movimiento tome una dirección que vaya a darle un empuje a las demandas tanto de aparición de los normalistas como de transformación del país, porque lo que me parece es que en el fondo, lo que está presente en el fondo es que eh, lo que sucedió ha sido responsabilidad del Estado y ha sido una crisis, una severa crisis del sistema político en el cual las reglas ya están caducas, el Estado está severamente deteriorado, y bueno, hay toda una serie de violaciones a los derechos humanos y de continuar así, me parece que lo que se abre es riesgos de nuevas matanzas y mayores violaciones a los derechos humanos. Entonces, yo veo el panorama por ahí. No sé ustedes cómo la ven, compañeros. Sí, Carlos o Eddie, Tania. Sí. yo lo que considero, yo creo que pues sí tienes mucha razón en ese sentido, es uno de los grandes retos que enfrentan los movimientos sociales, la consolidación en estructuras organizativas mucho más sólidas, porque pues del otro lado lo que se encuentra es, a la vista, es la estrategia del gobierno de apostarle al desgaste, ¿no? En ambos casos, tanto en el proceso de Ayotzinapa, como en el caso del movimiento politécnico, bueno, la estrategia sigue siendo la misma, ¿no? Desgastar, 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 hasta ir debilitando y de alguna manera ir diluyendo, pero por el otro lado, pues también se encienden las alertas que comentábamos hace un momento sobre los tipos de movilizaciones y de protestas sociales que comienzan a darse, ¿no? Desde las más pacíficas, como hemos visto a los chicos marchar en las calles, hasta las más violentas, ¿no? Que ya van contra la irrupción o la transgresión de la realización de protestas mucho,
pues, no sé, incendios, atentados contra la infraestructura que representa o que encarna el gobierno en sus distintos niveles. Entonces, pues en ese sentido me parece que están los dos peligros latentes, ¿no? Tanto la apuesta por la disolución y la apuesta por la represión, ¿no? Porque mientras más digamos, se incrementa la violencia en términos generalizados, tanto de un lado como del otro, pues mayor peligro hay de que se recurra a la respuesta de alguna manera, pues hasta cierto punto justificada en el discurso gubernamental de ocupar la represión como una forma de apagar estos incendios, ¿no? César. Eh, tú, esto es una pregunta muy importante. ¿Tú crees que este incendio, digamos, no sé si llamarlo ya un incendio social, pero sí, pues un posicionamiento político y claro? Creo que la violencia no apareció el 26 de septiembre, digamos. Se ha cosechado durante ya todos estos años del sistema estructural económico mexicano, y creo que ha venido a generar una forma eh, compleja de socialidad. ¿A qué me refiero esto? O sea, digamos, creo que hasta apenas ahora se están visualizando un poco a las víctimas de esta violencia que se ha generado o que se ha fomentado desde el Estado a partir de no ponerle fin eh, a algo que tiene en sus manos, que es la seguridad de todos los miembros de esta nación. Por eso me parece muy importante que todas estas marchas estén generando una conciencia social. Quizás no creo que pueda haber algo así como un bombero que pueda venir a apagar esto. Me parece que la estrategia, esto ya no se detiene, o sea, está buscándose desde Ayotzinapa abrir también camino hacia una posición de conciencia social que permite impugnar lo que está sucediendo y permite abrir caminos para poder luchar contra esta violencia que se está generando, ¿no? Sí, sí, César, yo coincido contigo en ese sentido. Me refería como a los incendios y a la forma de apagarlos en el sentido de que a veces el mismo gobierno, como parte de las estrategias históricas, bueno, tiende también a generar grupos de protesta ficticia, ¿no? Que transgreden ciertos lineamientos o ciertas formas de protesta que habíamos estado viendo como pues las marchas, los mítines, de alguna manera se habían mantenido dentro de los mecanismos o bajo la bandera del pacifismo. Y bueno, en las últimas fechas estos límites ya fueron rebasados, ¿no? Y eso abre la puerta justamente para la represión. Ahora, eso efectivamente lo que incrementa es la molestia social, ¿no? Y una vez encendida la mecha, como bien dices, pues está sumamente complicado apagarla. Entonces, corre el peligro el país de entrar en una crisis de violencia mucho más cínica, mucho más descarada y de alguna manera más peligrosa, ¿no? Para la defensa de estas causas sociales que de alguna manera, pues desde mi punto de vista son 100% legítimas, ¿no? Sí, a mí me gustaría intervenir. Bueno, ya sabemos que efectivamente el Estado no va a poder tener una respuesta inmediata que satisfaga las demandas sociales. El punto es, Tania, César, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué tipo de movimiento, qué tipo de demandas eh, deben enarbolar el movimiento para que pueda sostenerse? Pues Bueno, ajá, adelante, César. bueno, yo creo que lo que sigue es la organización social, y, o sea, creo que no puede volver a pasar que sigamos pensando que el país va a seguir igual. O sea, que uno puede seguir durmiendo tranquilo y no van a venir por ti, digamos, en términos brechtianos. Creo que lo que sigue es la organización social para apuntar a desmontar lo que está sucediendo. Y en ese sentido creo que las propuestas políticas deben de ser claros, los ejes de acción deben de ser claros.
por primer orden y por principio debe ser la presentación con vida de los desaparecidos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y en segundo lugar tiene que ser una organización social que apunte a buscar cancelar ese camino que se ha abierto, esa brecha tan peligrosa que se ha abierto. A mí me parece eso. Sí, yo creo que también en esa misma línea habría que buscar los mecanismos de organización que permitieran avanzar de una manera pues más estructurada, de una manera aglutinar de alguna manera un proyecto que rebase lo local, que rebase incluso lo estatal y se consolide como una alternativa, hablando pues como siempre en términos democráticos, ¿no? Que logre aglutinar, una propuesta que logre aglutinar o apuntalar un nuevo proyecto de nación, porque pues bueno, evidentemente lo que ha sucedido en los últimos años, desde la entrada del neoliberalismo, pues ya creo que está dando de más, ¿no? Se están estirando demasiado este modelo, y bueno, pues ya es evidente el fracaso que ha tenido tanto en términos de satisfacción de demandas sociales como hasta ahora incluso, como lo señala César, en términos de la defensa de la vida, ¿no? Del ser humano y de los mexicanos, en términos muy concretos, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que eso debe ser como una visualización generalizada, un motivo que podría aglutinar los diversos tipos de movilización que se están dando a lo largo y ancho del país, ¿no? Sí, claro, claro, por supuesto. Nada más y para seguir cerrando también el bloque, la pregunta es conveniente porque estamos ya casi a las puertas de una elección legislativa, y también estamos por ahí con la demanda cada vez más creciente de la renuncia a Peña Nieto, ¿no? Pero bueno, entonces veremos cómo se construye este movimiento y veremos cuáles son las, son las reacciones ante pues el desenvolvimiento de los hechos, ¿no? Bueno, César, ¿quieres decir algo para finalizar el programa? Pues bueno, yo creo que eso que pusiste sobre la mesa habrá que tratarlo. Jorge Ramos, desde Estados Unidos, ya está poniendo sobre la mesa la renuncia a Peña Nieto. Creo que ha sido el único periodista que la ha planteado, digamos, en términos más formales. Y creo que es una respuesta que habríamos que analizar desde la perspectiva internacional de cómo está viéndose las cosas que está generando Peña Nieto. Y bueno, pues ya agradeciendo su participación, muchas gracias. Estuvo con nosotros Eddie Hernández, muchas gracias Tania Arroyo, y en el cronómetro Citlali Moreno nos ayuda, y nuestro productor Carlos Garza. Yo, servidor César Iglesias, me despido de ustedes y muchas gracias por habernos sintonizado otro día más en Alameda 67. Los esperamos el próximo jueves, 10:30 de la noche. Nos vamos a un corte musical y regresamos hasta el próximo jueves.